We gaan onze Q&A beginnen van de film die u net gezien hebben, Descendants, van Jorge Holguín. Bueno, tenemos un público bastante duro, bastante hardcore aquí en el BI, ¿verdad? ¿Qué pensaste de la reacción de nuestro público? Qu'as-tu pensé de la réaction de notre public qui est assez impitoyable, je dirais, ici au festival? Es demasiado duro, ¿no? Pero entretenido. El tema es una película con la visión de los niños, ¿no? Y quizás hay muchas cosas de la cadencia de la película que es más lenta, que hace que quizás no sea una película de acción, sino mucho más de atmósfera. Ahora, eso fue una reacción normal, yo creo que entretenida. Yo estuve acá en 2003 con otra película de vampiro y fue muy entretenido cómo reaccionaron. Y ahora, por suerte, yo no entiendo mucho el francés, ni menos el Dutch. Oui, donc voilà, c'est vrai que c'est un public assez dur, mais bon, finalement, on rigole bien. Il faut savoir que le film, c'est tout de même une vision, donc on va dire vue du point de vue des enfants. Alors il y a beaucoup de passages où ça peut manquer peut-être de rythme, mais l'idée est surtout de faire un film d'atmosphère et un peu moins de rythme. Donc effectivement la réaction est assez dure, mais moi ça ne me dérange pas, je me suis plutôt bien amusé. Encore que, heureusement que je ne comprends pas tous les commentaires, évidemment. Alors j'ai une question par rapport justement, Descendants, à la base c'était un side project, vous aviez plein de projets différents et vous l'avez tourné dans un laps de temps très court, donc savoir pourquoi vous avez tourné Descendants avant vos projets qui étaient initialement prévus. Sí, es una película que surgió primero como inicialmente un cortometraje, después apareció un productor americano que pidió alargar el proyecto, a transformarlo en película, en largometraje, y realmente se filmó muy pocos días con los niños y después se hizo un trabajo en postproducción para hacerlo más largo. Oui, donc en fait le projet est né au départ comme un court-métrage et c'est à la demande d'un producteur américain que c'est devenu finalement un long-métrage. On a d'abord filmé avec les enfants dans une période très courte avant de faire tout un travail de post-production sur le film. Pero te quería preguntar también, de haber sido un reto técnico de haber filmado en tan poquitos días, para empezar, y también el hecho de que sea en inglés, porque, como lo entiendo, bueno, esas dos cosas no deben facilitar el trabajo. Donc je pose la question de savoir que c'est tout de même un défi, un challenge de filmer ça en si peu de jours, et surtout aussi en anglais. Sí, es una película que realmente es una fantasía de una niña en los últimos días de su vida y por eso me pareció interesante que no hubiera casi diálogo, sino solamente el último diálogo que tuvo con la madre, nada más. Por eso es una película más de atmósfera. Yo creo que quizás esta película está terminada en 35 milímetros y creo que perdí un poquito la atmósfera del trabajo del sonido, que eso hizo también esforzar más al público a ver las imágenes sin mucho el sonido, entonces eso también provocó... Es una película muy atmosférica, que la idea era que la niña caminara por lugares desoladores, hubiera solamente desolación y solamente tuviera un recuerdo los últimos momentos con su madre. Pero ¿puedes especificar desde un punto de vista técnico cuál es el problema de lo que dijiste de 35 milímetros? No. Lo que pasa es que la película tiene mucho trabajo sonido en 5.1, por lo cual esta copia, mucho de ese sonido no está. No se oye. Exacto.
Oui, donc en fait, c'est plus un film, on va dire, de fantasy que réellement d'action. Et c'est pour ça qu'il y a relativement peu de dialogue. Elle voulait en fait montrer la désolation de l'endroit. Donc il n'y a pratiquement pas de dialogue, simplement entre la petite fille et sa maman. Et en plus, bon, il y a toute une partie du fait que ça a été filmé en 35 mm. Et avec le travail de post-production qui est effectué, il y a pas mal d'ambiance sonore qui ne passe pas réellement de la façon souhaitée en fait. Donc j'ai une petite question par rapport justement au grain du film. Il y a une espèce de petit grain vintage, ça rappelle un petit peu les images d'époque. Donc on dit que c'est votre film le plus politisé. Y a-t-il un rapport avec un certain rapport autobiographique? Sí, tiene mucho que ver porque la idea era filmar una película con look antiguo. A pesar de que se haya filmado en video HD, la idea era, al traspasar la 35, rescatar toda la atmósfera de una fotografía antigua. Por eso la película está como en un color monocromático, para recordar un poco las fotografías del golpe de Estado y la sensación de posguerra. Oui, donc effectivement, c'est lié. Le choix du travail sur l'image est lié. L'idée, c'était d'avoir un look ancien, malgré le fait que ce soit filmé en vidéo de définition. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de feeling un peu monochromatique au passage à 35 mm. Et donc oui, effectivement, pour pouvoir rappeler, si on veut, les images du coup d'État, les images d'époque. Justement, par rapport au coup d'État, il y a un certain tabou au Chili. Et savoir si vous avez voulu vous le dénoncer un petit peu ou montrer justement ce que vous avez vécu, quand vous avez grandi dans cette ambiance. No. Sí, sí. Ok. No precisamente, ahora estamos en una democracia completamente libre, uno puede expresar lo que uno quiere. Y sí, de alguna manera, la idea era tocar el tema de un punto de vista totalmente de ficción, no hace una realidad. Y claro que tiene que ver conmigo, tiene que ver como yo cuando niño percibí el tema de la dictadura, que viví en dictadura cuando niño, por lo cual yo fui un observante de esa realidad. No estuve tan consciente cuando niño, después cuando crecí fui consciente de la violencia que estaba ocurriendo, y el imaginario son esas fotos, imágenes de militares con gente amarrada, con capuchas y todo eso. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a pas ce côté autobiographique. Et pour ce qui est du tabou, du côté tabou non plus, on ne peut pas vraiment parler de tabou au niveau du Chili en ce moment. Il s'agit maintenant d'une véritable démocratie. Et donc l'idée, elle part d'un concept de fiction complète en fait. Et quant à l'imagerie qui est liée à la dictature, pour lui, il était trop jeune aussi. Et donc c'est lié aux photos simplement qu'il a pu voir de cette époque-là, quoi. Yo quería preguntarte acerca de los lugares donde filmaste. Bueno, no se ve mucho la ciudad, sobre todo, o sea, se ve el trasfondo, la ciudad devastada en imágenes digitales, pero sí hay ciertos lugares adentro, qué sé yo, un viejo hospital o una casa también al principio.
Y yo quería saber si son, qué sé yo, lugares que tienen que ver también con la época de la dictadura, quién sabe. Et donc je voulais demander simplement les endroits où on a filmé, s'il y avait des endroits qui sont reconnaissables par rapport aux images de la dictature de l'époque, et puis aussi bon, les images digitales dans l'arrière-fond. No, porque hay lugares que se sabe dónde ocurrió el tema, pero la idea fue buscar lugares que tuvieran más look de posguerra, desolado, y se filmó, por ejemplo, en un lugar donde se trabaja una mina, un centro habitacional de una mina que se llama Saladillo, donde ya no habita gente. Era un sitio grande como de 5.000 habitantes, en la zona donde están los edificios, los bloques. Y también se filmó en la maestranza de trenes, que está prácticamente abandonada, maestranza de trenes, en Santiago, donde prácticamente está abandonado. Y todos los fondos se colocaron en composición digital. La idea era mostrar como el borde, el margen de una ciudad y el fondo de una ciudad ya hecha ruinas, ¿no? Oui, donc non, il n'y a pas d'endroit particulièrement lié, on va dire, à l'histoire. L'idée, c'était de trouver un endroit au look qui correspondait, si vous voulez, à la situation. Donc il y a notamment une mine désaffectée, un endroit assez grand où il y avait plus de 5000 personnes qui habitaient donc dans des quartiers non loin des mines. Et ensuite, il y a un vieil entrepôt de train ou une gare de train désaffectée également. Et puis alors, bien sûr, vous avez le fond de l'image, la ville en ruine, qui, elle, est en image de synthèse. Il y a peut-être des questions dans le public. Zijn er soms vragen uit het publiek? I will try it in Spanish. ¿Por qué el actor no habla español? ¿Por qué la película no en español? Porque el productor que puso el dinero, la película, era americano, norteamericano, por lo cual el único requisito que me pidió era que hiciera la película en inglés. Por eso yo, en vez de hacerla usar tantos diálogos, traté de hacer lo menos diálogos posible. Non, effectivement, c'est lié au producteur américain qui avait posé ça comme unique condition, si vous voulez, pour produire le film, que ce soit donc en anglais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il essaye de limiter au maximum les dialogues dans le film. Par rapport au tournage même, par rapport aux acteurs, donc vous tournez avec des enfants, quelle était l'ambiance? Era divertido, era como jugar, estábamos jugando como la guerra, donde tenían que correr, arrancar, pero ellos prácticamente no tuvieron mucha conexión ni con los fondos, o sea, con la violencia prácticamente no estuvieron. Si se fijan, casi nunca en la película están casi juntos los zombies con los niños, siempre se separó, así que para ellos fue como jugar solamente, arrancar, correr, etcétera. Pour les enfants, ça a été assez ludique comme tournage. Et en fait, ils sont relativement peu en contact avec la violence du film. Donc pour eux, finalement, c'était un grand jeu. Donc c'est vrai, on les voit rarement à proximité des zombies, etc. Por ejemplo, los maquillajes, cuando se transforman la gente, se hicieron en postproducción, por lo cual los niños vieron a las personas normal. Par exemple, les maquillages sont ajoutés par la suite en post-production. Donc, quand il y a un jeu d'acteurs entre les enfants et les zombies, pour les enfants, ils ne voient pas le monstre, ils voient simplement la personne normale. Y por ejemplo, el diálogo entre la niña y la madre, cuando la madre estaba con la cara con sangre, los contraplanos los planos de la madre, cuando hablaba con la niña, de verdad no tenía nada de maquillaje, solamente los planos, cuando filmamos los planos de ella, de la madre, ahí sí ella estaba maquillaje, no estaba la niña. Et donc même lors du dialogue avec la maman, le dialogue entre la petite fille et sa maman,
on ne voit le sang sur le visage de la maman que dans certains plans dans lesquels en fait la petite fille est absente. Donc en fait la petite fille ne voit à aucun moment le sang sur le visage du personnage de la maman. Je crois qu'il y a encore des questions peut-être dans le public, oui. Yes, I would like to react to the. Can I say it in English? Sure. To the movie because I saw it. I was talking to my friends and I said there are two kinds of movies sometimes. There are predictable successes, and then there are interesting failures. And I think what I just saw was an interesting failure. What I liked about it was the idea that the whole horror, the whole zombie story is in the background, because we have seen these stories, we know them, so you don't have to tell them to us again. But then I felt that there was nothing in the foreground, nothing new to so to speak, to fill the void that is left by leaving the whole zombie story as vague as possible. Do you see what I mean? And what do you, Sí, how do you entonces, feel about that? bueno, Thank empieza you. diciendo que para él hay dos tipos de películas. Hay las películas exitosas que ya se sabe que van a ser éxitos, y hay las películas que son fracasados, pero que son fracasos interesantes. Entonces él dice que lo que le interesa es que aquí toda la historia de los monstruos, de los zombies, queda en el trasfondo, o sea, porque son historias que ya conocemos, que ya hemos visto, que ya son repetidas así. Sin embargo, sintió que le faltaba algo para llenar el espacio, para poner en lugar pues, de esa historia tradicional de zombie tal como la conocemos. No, puntualmente este es un ejercicio, una revisión del género. Mi idea era que los zombies solamente fueran parte del ambiente, como las guerras, como los bombardeos de los aviones. Es parte del ambiente, no era lo esencial, sino era el recuerdo de la niña de sus últimos días con su madre, y cumplir el objetivo que finalmente es solamente un sueño, porque es evidente que esa niña en un par de días sola no iba a sobrevivir. Y siento que quizás se perdió un poquito esa atmósfera, porque es una película íntima, no es una película de acción para disfrutar con el gore ni la violencia, sino una película que hay que disfrutarla más tranquilo, y quizás con el sonido bajo y todo eso se perdió mucho la atmósfera. Pero la idea es esa, o sea, era hacer una visión íntima del punto de vista de una niña en un mundo con guerras, con zombies, pero estamos concentrados en ella. Oui, donc en fait on peut parler ici d'un exercice de genre. L'idée des zombies, ce n'est qu'un élément de plus dans l'atmosphère du film. Ce n'est pas un film qui parle d'une histoire de zombies. Les zombies sont là au même titre qu'il y a la guerre autour des personnages. Et par contre, ce qui est important, on va dire, c'est la relation entre la mère et sa fille, d'une part, et l'objectif aussi qu'elle lui donne, qui est d'arriver à la mer. Maintenant, évidemment, c'est un rêve aussi, parce que dans un tel contexte, c'est pas, on n'imagine pas en réalité qu'une petite fille pourrait survivre dans ce contexte. Maintenant, par contre, effectivement, c'est un film peut-être plus intimiste, à voir de façon plus intimiste, et dont peut-être quelque chose s'est perdu aussi dans le fait que c'est un film qu'il faut voir dans une autre ambiance, et aussi le son était relativement bas aussi. Hein, je regrette un peu le fait que le son soit bas. Te quería hacer una pregunta más acerca de los efectos especiales. Bueno, no hay tantos al final, aunque bueno, incluso el maquillaje parece ser efectos especiales. Está la cuestión, la escena al final con el monstruo en el mar, todo eso. Yo quería ver más o menos qué proporción del presupuesto va en una película así en la postproducción, en esos efectos especiales, y qué proporción en el rodaje mismo o en el resto. Lo que pasa es que no se nota mucho por la copia de video, pero en general tiene un trabajo grande de corrección de color.
de trabajo. Se separaron los rojos de la imagen, algunas zonas en color, otras no. Los cielos se crearon en composición digital. Ningún cielo que estaba ahí correspondía a los cielos normales, ni obviamente los edificios, ni nada. Muchas de las ruinas que estaban ahí también eran composiciones digitales. Se duplicaron los edificios, por lo cual la filmación fue rápida, fueron 9 días, pero en términos de postproducción fueron alrededor de unos 6 meses de trabajo que finalmente hace que la película tenga un valor de los cercanos $200.000, $300.000, pero el rodaje fue relativamente barato, ¿no? O sea, fueron... Oui, donc effectivement, c'est peut-être que ça ne se voit pas tellement, mais il y a un énorme travail sur la couleur dans tout le film. Donc presque toutes les couleurs du ciel, mais aussi les ruines qu'on voit, tout ça est travaillé et modifié en post-production. Ce qui veut dire que finalement, c'est comme ça qu'on aboutit à un tournage très rapide, en seulement 9 jours. Mais par contre, une post-production qui dure 6 mois et finalement qui prend une toute grande partie du budget. Me dijiste 200 a 300.000 para la postproducción. Sí. Sumando más la copia, el blow-up a 35 milímetros y el Dolby Digital. Donc on arrive à 200 à 300 000 $ pour la post-production, et si on ajoute aussi le passage à 35 mm et le traitement Dolby Digital. Que no está acá. Qu'on ne retrouve pas ici, malheureusement, qu'on n'a pas pu voir ici. Voilà. Oui, encore une question. Puedo hablar español, pero es una persona de 15 años que he hablado español regularmente en la escuela. Voy a preguntar en francés. Okay. L'octopus à la fin du film, peut-être j'ai raté la question, mais est-ce que ça signifie quelque chose? ¿Significaba algo el pulpo al final? Sí. Era, al principio la niña tenía un dibujo, su propia explicación de por qué ella tenía esas marcas era porque ella pensaba que podía ir al transformarse en una especie de pez. Y finalmente aparece el pulpo, pero obviamente es un sueño. Ella, para mí, la niña cuando cae en la arena ya había muerto. Lo que vemos es una liberación muy parecida al dibujo. Entonces el pulpo, sí, toda esa escena es parte del sueño, pero entonces el pulpo ya aparece en el dibujo al principio, que no recuerdo. Sí. Donc en fait, le poulpe, l'octopus, on le retrouve dans le dessin de la petite fille dès le début du film. Mais finalement, toute cette scène est un peu un rêve parce que, en fait, pour lui, la petite fille, elle est déjà morte quand elle tombe dans le sable juste avant, quoi. Donc toute cette scène surréaliste avec le poulpe, c'est le domaine du rêve. Una escena liberadora para los niños, ¿no? Pero finalmente no hay liberación, no es una película optimista, es totalmente pesimista. Donc en fait, c'est une scène de fantaisie. C'est une scène de fantaisie optimiste pour libérer, si vous voulez, les enfants à la fin du film. Mais bon, c'est vraiment, ça vient s'ajouter parce que le film en soi n'est pas optimiste. Yo pienso que cuando yo creo que cuando las situaciones son tan difíciles, tan brutales, que la única liberación es la fantasía. Era prácticamente imposible que esa niña sobreviviera. La fantasía era la única salida. Donc quand on est dans des situations à tel point horribles où il n'y a aucune sortie, bon, bah, la seule sortie, c'est le rêve, c'est la fantaisie, quoi. C'est la seule façon de se sauver. Le fait de tourner en anglais vous a clairement ouvert sur un marché international. Quelles ont été les réactions aux États-Unis, par exemple? Et c'est vrai qu'on a très peu de réalisateurs sud-américains aussi. Donc pensez-vous ouvrir une sorte de voie pour le cinéma fantastique en Amérique du Sud? Sí. Sí, en este momento la película se está vendiendo en Estados Unidos, ya tiene un agente de venta norteamericano,
claro, el inglés ha ayudado mucho a ese proceso directamente de venderse, ¿no? Esta película prácticamente para mí es como una película B, por el hecho de haber estado en inglés, ¿no? B, por haber estado hecho en inglés. Sí, sin embargo, yo pienso que es un camino porque este dinero vino desde Estados Unidos a Chile, no desde Chile hacia el fuera, por lo cual creemos que puede ser un sistema que puede funcionar sobre todo con la distribution directa al DVD. Bon, maintenant, le film est en vente, est en train de se vendre donc maintenant actuellement aux États-Unis. Bien entendu, ça aide que ce soit directement en anglais, mais pour cette même raison, moi je considère que c'est pratiquement un film B, hein, on peut le dire comme ça. Mais ça demande tout de même qu'il y a des possibilités de financement. C'est de l'argent qui vient des États-Unis vers le Chili et pas le contraire, ce qui pourrait arriver. Donc il y a moyen de développer quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Zijn er nog mensen die vragen hebben? Non? Moi j'en ai plus. Par rapport à vos projets futurs, vous comptez adapter vous comptez faire l'adaptation d'un jeu vidéo, Clock Tower. Donc si vous pouvez nous en parler. Sí, que se puede hablar de ese proyecto futuro que tiene de hacer la adaptación del videojuego Clock Tower. Sí, es un proyecto que tengo que optar, porque se me juntaron en este momento dos proyectos. Se me juntó mi proyecto de mi sueño, que es El llamado del mar, de Call of the Sea, y se me juntó ahora con Clock Tower, así que hoy voy a tener que lamentablemente decidir por uno de los dos. Clock Tower es una película de encargo, una producción de encargo, y en cambio Caleuche es mi proyecto personal. Es una película grande en Chile que tiene alrededor de $6 millones, por lo cual tengo que optar y ya me estoy inclinando a Caleuche, que es una película en español y yo creo que de gran presupuesto para Latinoamérica. Non, donc le projet Clock Tower est un peu mis de côté, en tout cas pour le moment, parce qu'il est sur un autre tout grand projet, en fait c'est le projet de ses rêves, et qui s'appelle El llamado del mar. Hein, si, El llamado del mar, si. Et donc c'est un film quand même gros budget, en espagnol, donc un film avec un budget de $6 millions, ce qui n'est pas rien. On peut peut-être enchaîner en justement lui demandant un peu plus à propos de ce sujet-là. Tal vez nos puede contar un poquito más acerca de ese proyecto, ¿no? Caleuche es una película que se basa en la mitología real de Chile. Es una película sobre un barco fantasma. Mitología. La historia de un barco fantasma que lleva entidades fantásticas que hacen pacto con los pescadores en la zona sur de Chile. Es una película que se va a filmar en esa isla, en Chiloé, al sur de Chile, y tiene un compendio de criaturas, de monstruos que van a ser generados por CGI y maquillaje, make-up real. ¿Y una qué, perdón? Y maquillaje real, make-up real. Oui, donc c'est en fait un film basé sur la mythologie qui existe au Chili. C'est l'histoire d'un bateau fantôme dans la zone du sud du pays. Ça va être d'ailleurs filmé dans cette région, sur une île qui s'appelle Chiloé. Et donc c'est une zone de pêcherie. Et il y aura toute une série de monstres qui proviennent donc de cette mythologie. Il y aura des effets spéciaux, des images de synthèse pour faire les monstres, mais aussi des maquillages réels. Voilà. Et encore peut-être une dernière question. Zijn er nog vragen uit het publiek? ¿No? Sí, podemos concluir aquí. Yo no sé si quieres concluir con algo, con algún otro proyecto que tendrías para un futuro todavía. Sí. Estamos haciendo una película que se va a llamar Nueva Sangre, que es un proyecto de otro director chileno
que está haciendo ahora una película de superhéroes que se llama Mirachman. Se acaba de estrenar en Chile y a fin de año vamos a hacer una película también con esta forma, hacerla en alta definición, rodaje rápido, para después ser terminado con letra de postproducción. No, sorry. Okay. No, es que vamos con otro director que está haciendo una película superhéroe en este momento en Chile. Es superhéroes. Vamos a hacer una película en conjunto de horror qui se llama Nueva Sangre. Oui, donc avec un autre réalisateur chilien qui fait en ce moment même un film de super-héros. Ils vont faire ensemble un autre projet, donc un film d'horreur filmé haute définition. On va voir. Jorge, muchas gracias por venir. Ya pasé el suplicio. Ya pasé el suplicio, el terror de verdad. Oh, thank you. Thank you. Merci à vous.